Seguramente, si vives en la Ciudad de México o has venido de visita, has paseado por la Alameda Central, pero prepárate para escuchar, porque en este lugar, en donde seguramente has estado, tiene una historia bastante tenebrosa. Permita el libre cierre de puertas. Fantasmas de la Alameda Central. Uno de los parques más antiguos, no solo en México sino de toda América, es lo que hoy conocemos como la Alameda Central o el Parque de la Alameda Central, donde hoy en día, y por años, este parque es visitado por miles y miles de personas con la intención de relajarse, pasear con sus parejas, descansar en sus bancas de hierro, bailar por las tardes en conjunto con los sonideros y para tomarse fotos cerca del Palacio de Bellas Artes, la Torre Latinoamericana o el Hemiciclo a Juárez. Y es que, cuando caminas por los pasillos de la Alameda Central, lo menos que te imaginas son historias de muerte y de terror. Pues durante 400 años, este parque ha visto pasar a un interminable número de gente. Sin embargo, la Alameda, que se encuentra cerca del Metro Bellas Artes, guarda un oscuro secreto, ya que este lugar fue sede del Santo Oficio Novohispano, o mejor conocida como los quemaderos de la Santa Inquisición. Esta plaza fue construida el 14 de enero de 1592 por el virrey Luis de Velasco, como un pequeño espacio para el descanso de los lugareños y aprovechar parte de los terrenos que conectaban la calzada de Tacuba para fines comerciales con el Tianguis de San Hipólito. La entrada para este parque de inicio era por la parte de donde hoy se encuentra el Palacio de Bellas Artes. Originalmente, en este lugar se plantaron álamos que no funcionaron y fueron sustituidos por fresnos y sauces. Cerca del Metro Hidalgo se encuentra lo que hoy en día es el antiguo exconvento de San Diego. Frente a este lugar se encontraba uno de los quemaderos. Un quemadero era una especie de fosa con bastante fuego donde la iglesia castigaba a mucha gente. Según registros, estos quemaderos fueron hechos en 1596 con un presupuesto de 400 pesos de oro. Estaban construidos de piedra y cal. Los quemaderos de la Inquisición eran reservados para los crímenes de mayor categoría, al menos los marcados por el Santo Oficio, como la herejía, la apostasía, el culto a otras creencias o la brujería. Quemar al responsable de estas prácticas tenía cierto simbolismo. El fuego era el mejor purificador del alma. Pero, ¿quiénes determinaban quiénes eran los que merecían este cruel castigo? Se les conocía como el Santo Oficio, quienes eran una especie de autoridades de la iglesia y de tribunal, quienes enjuiciaban a los acusados y determinaban el tipo de castigo que se le debería de imponer. Y créanme, eran castigos bastante fuertes. A los pobladores de la época, incluso, prácticamente se les obligaba a acudir a estas actividades que también se llamaban actos de fe, para que vieran lo terrible de los castigos y de esta manera meterles miedo y la conciencia de lo que les podría pasar si no acataban las creencias religiosas. Y es que ya te imaginarás lo tenebroso y macabro que eran estas actividades. Los gritos de desesperación, los llantos y lo cruel que era para la vista, dejando un verdadero miedo y traumas. Con el tiempo, estas prácticas fueron disminuyendo. Se dice que el quemadero en San Diego era en realidad simple, es decir, sencillo, y la iglesia, a pesar de llevar a cabo los juicios y las condenas, en realidad no podía ejecutar a los condenados. En cambio, estos eran remitidos al quemadero de San Lázaro, otro quemadero que se encontraba por donde hoy se encuentra la Cámara de Diputados, con las autoridades de la corona que sí podían llevar a cabo este tipo de penas, por lo que en 1771 el quemadero de San Diego fue derribado. Hoy, en este convento y ex quemadero de la Santa Inquisición, se encuentra el laboratorio Arte Alameda, donde se exponen diferentes ramas de arte en la que se indica que enfrente estuvo el quemadero. Pero de aquel terrible y macabro episodio aún queda un recuerdo que aún está grabado en una placa que podrás encontrar en la entrada
y que dice: frente a este lugar estuvo el quemadero de la Inquisición de 1596 a 1771. Es decir, más de 170 años en que estas actividades y cientos de personas pasaron por el trágico castigo, llevándolos hasta perder la vida, todo por un castigo divino. Con el paso del tiempo, la Alameda Central de la Ciudad de México fue expandiéndose. En el siglo XVIII, por ejemplo, su superficie se amplió y tomó su actual forma rectangular. A su alrededor se construyó un muro. En cada una de sus esquinas se pusieron puertas y se colocaron fuentes con esculturas alusivas a la mitología. Desde entonces, la Alameda no ha dejado de cambiar. Se retiró el kiosco morisco de 1904, que hoy en día se encuentra en la Alameda Santa María la Ribera, que por cierto te recomiendo que visites. Queda cerca del Metro Buenavista o San Cosme. Se construyó el hemiciclo a Juárez, que mandó a hacer, por cierto, el presidente Porfirio Díaz para celebrar las fiestas del centenario de la independencia, o el monumento a Beethoven, donado por la colonia alemana en 1921 con motivo del centenario de la 9ª Sinfonía. Pero el cambio más significativo de la Alameda fue cuando, luego de la Revolución, se convirtió en uno de los paseos populares por excelencia, ya sin muros. Incluso familias descalzas pasarían las tardes sentadas en sus bancas de piedra con respaldos, salpicándose con el agua de las fuentes, deteniendo globos de gas de helio o cargando algodones de azúcar. ¿Y por qué te comento esto último? Pues el Parque de la Alameda por mucho tiempo solo era visitada por la élite y la clase alta de la época, y se le tenía prohibido la entrada a los de abajo. Sobre este contexto, innumerables testimonios a través de los siglos cuentan que por las noches se escuchan los gritos de dolor cerca del exconvento de San Diego y dicen que son de las personas quemadas vivas, además de reportar un inconfundible olor a carne quemada. Incluso hay quien afirma haber visto llamas en el punto exacto donde se encontraba la hoguera, en lo que hoy en día es el Laboratorio de Arte Alameda. Las historias son tenebrosas y muchas personas han asegurado haber experimentado fenómenos paranormales, así como de una bruja que camina por las madrugadas en el parque y de la cual se tiene un registro en video. Juan el Velador. Hace algunos años, Juan, un joven velador que se encargaba de cuidar al exconvento de San Diego antes de que se convirtiera en un laboratorio de arte, tuvo una experiencia verdaderamente terrorífica. Mi nombre es Juan, vine del estado de Hidalgo y uno de mis primeros trabajos fue el de velador, gracias a uno de mis tíos que se dedicaba a la construcción. Recuerdo en aquellos años, yo tendría como 21 años. El exconvento recuerdo que no tenía la reja de hierro que ahora tiene, era aún más sencilla y se abría solo con un candado y una cadena. Por la mañana llegaban varios trabajadores albañiles quienes se encargaban de estar remodelando parte de esta construcción, y también acudían trabajadores del Instituto de Antropología, quienes supervisaban estructuras y no sé qué más hacían. No entendía muy bien la verdad. El punto es que una noche, eran como la 1 de la mañana, era una madrugada de julio, lo recuerdo bien. Había llovido toda la tarde y por la noche ya solo quedaba esa llovizna nocturna que no se quita con nada. Tenía un viejo sillón casi en la entrada. Ahí teníamos una pequeña caseta donde nos preparábamos café o algo para aguantar el sueño y el frío. Tenía también un viejo radio, de esos de pilas, que hoy creo que ya ni existen. Entonces me preparé mi café, me senté en el sillón y prendí la radio. Estaba escuchando música. Pasaron si acaso 5 minutos cuando el radio empezó a fallar y el foco que alumbraba mi caseta se encendía y se apagaba. Todo era tan extraño. Me paré del sillón y me asomé afuera de mi caseta. Me percaté que la llovizna seguía. Pero no existía tormenta eléctrica. Los pocos focos que en ese entonces apenas se alumbraban la Alameda Central también estaban parpadeando, por lo que supuse que era una falla general. De un momento a otro, la luz se apagó y de la nada alguien en la reja se apareció. Era una persona que solo traía puesto una especie de túnica que solo le cubría la cintura hasta las rodillas. Lo primero que se me vino a la mente fue que era un indigente,
La persona me gritaba: «Ayúdame, ayúdame por favor, no dejes que me maten, por favor, no dejes que me maten», con un grito bastante desesperado. Después pensé que lo estaban asaltando y le dije que se hiciera para atrás, que no le podía abrir la reja, pero que llamaría a la policía, que me esperara. Y es que todavía teníamos en la caseta un teléfono de disco, de esos viejitos, y esta persona llorando me decía que lo ayudara. Recuerdo que me decía que no se quería morir, que todavía quería llegar a ver a su familia. Yo le contestaba que se calmara, que ya estaba llamando a la policía, y mientras hacía eso, yo trataba de ver si esa persona estaba con una herida o algo, pero nada. Me empecé a poner muy nervioso, y con un grito aún más desgarrador empezó a decirme: «Me quemo, me quemo», y se echó a correr entre los jardines de la Alameda. Yo, prevenido, saqué un palo, de esos que teníamos en la construcción, por si la persona lograba abrir la reja y tenía que defenderme. Pero en cuanto se fue, sentí un escalofrío terrible. Me espanté tanto que corrí hacia la reja. No me importaba mojarme, solo quería ver quién era o quién lo estaba persiguiendo. Abrí el candado de la reja y me salí. La lluvia era cada vez más intensa. Volteé a todos lados, pero no había nadie. Ningún testigo que me asegurara lo que acababa de ver. De pronto, las luces de la Alameda se quedaron totalmente encendidas y mi caseta se encontraba también encendida, al igual que el radio. Me regresé muy asustado a la caseta y en el convento se escuchaban muchos gritos, similares a los de la persona que acababa de ver. Yo empecé a gritar que quién estaba ahí. Tomé mi lámpara, pero no me atreví a entrar. Los gritos eran desgarradores y se fueron apagando poco a poco. La policía nunca llegó. Yo estaba pálido del susto. Salí a la avenida principal, que hoy es Avenida Juárez, y detuve una patrulla que estaba pasando. Le conté lo sucedido y solo se rieron de mí. Dijeron que yo estaba borracho, pero nada que ver. Ni tomaba en ese entonces. Con mucho miedo me regresé a la caseta. Saqué el sillón a la entrada del exconvento y ahí me quedé lo que restaba de la noche. En la mañana, cuando llegó mi tío, le dije que yo ya no iba a regresar a trabajar ahí. Le conté lo que me pasó y no me creyó. Solo uno de sus compañeros albañiles me dijo que a él ya le había tocado algo similar, de escuchar gritos adentro de la obra como si estuvieran pegándole a alguien. Mi tío, recuerdo que se enojó por dejarle el trabajo botado, pero nunca supe qué pudo haber sido esa persona, o tal vez era un espectro o un alma. Solo pienso que es alguien que no se quería ir de este mundo y que su espíritu sigue vagando buscando paz. El monje de la Alameda. Soy Andrea y esto me pasó en el año 2017. En aquel entonces iba con mi novio. Llevábamos 2 años de relación. Recuerdo que salimos de fiesta a las calles aledañas al centro y por ahí de las 2 de la mañana salimos del bar en el que estábamos. Hasta eso, nosotros no acostumbramos a beber mucho. Realmente fue más de ir a cenar y bailar un rato. Le dije a mi novio que camináramos un rato, que quería que nos tomáramos unas fotos en Bellas Artes y en la Torre Latinoamericana, por lo que él accedió. Caminamos y nos fuimos tomando fotografías. Llegamos a Bellas Artes. Había muy poquita gente. Todo era mágico. No hacía frío. Caminamos hacia el parque. Nos sentamos en una de las bancas que hay ahí en la Alameda Central y estuvimos platicando todo un ratote. Eran casi las 3 de la mañana y los dos estábamos tan enamorados abrazándonos que nunca nos dimos cuenta que un señor de la nada, con un traje de monje y muy alto, estaba a un lado de nosotros. Yo pegué un grito y nos empezamos a reír, pero eran esas risas de nervios. Mi novio le dijo que nos disculpara. El señor, sin decir una palabra, solo levantó la mano como pidiendo una moneda. Yo le dije que no traíamos, pero mi novio dijo: «Calma, yo le doy algo». Y sacó una moneda de 10 pesos. Mi novio dice que en cuanto le dio la moneda, sintió que la mano del tipo estaba pero muy delgada. Me dijo que se atrevía a decir que hasta la sintió como una mano huesuda. La cara del monje no se veía, solo se le alcanzaba a ver su barba porque la capucha le tapaba toda la cabeza y parte de los ojos, por lo que solo veíamos su boca y su barba. Era una persona ya viejita. Yo me percaté que mi novio, en cuanto sintió la mano de esta persona, se puso de pie y me levantó. Me tomó de la mano y me dijo: «Vente, vámonos». Yo accedí porque no entendía. Caminamos unos pasos hasta donde está una fuente y volteamos hacia atrás.
Mi novio me dijo que había sentido algo extraño con el monje. Cuando volteamos, el monje se fue a sentar a unas bancas de cemento que están por ahí. Se alcanzaba a ver un poco, pero unos árboles lo tapaban. Unos segundos después, yo le cuestioné a mi novio. Oye, pero si aquí no hay seminarios o conventos, ¿no? Y fue cuando nos dimos cuenta que lo que vimos era o un indigente o realmente un monje, o que nos acababan de espantar. Entonces mi novio se armó de valor y dijo, ¿sabes qué? Hay que acercarnos para tomarle una foto porque no nos van a creer cuando contemos esto. Y así sucedió. Caminamos hacia donde estaba el monje, que apenas si se veía porque entre los árboles y las estructuras se perdía. Nuestra sorpresa fue aún más grande, que en donde vimos que se había sentado el monje, ya no había nadie. Pero sí estaban los 10 pesos que mi novio le dio en la banca de cemento. Nunca vimos en qué momento desapareció. Volteamos por toda la Alameda Central, pero no vimos nada. Mi novio se puso pálido. Casi se me desmaya ahí. En efecto, mi novio estaba en shock, porque dijo que él estaba seguro que la mano del monje eran huesos, y más espantado porque no se llevó la moneda. Ya ni agarramos los 10 pesos, ahí los dejamos. Pedimos un Uber y nos fuimos a casa. Sinceramente, no sabemos qué historia exista en la Alameda Central, pero nosotros ya tuvimos una experiencia con este monje, y desde ahí, ni de locos que nos quedamos en la madrugada en ese parque. La niña fantasma de la Alameda. Yo trabajo de limpieza en la zona centro de la Ciudad de México. En aquella ocasión, nos tocó la limpia en la Alameda Central. Muchas de estas limpiezas se hacen hasta la noche, entre la medianoche y la 1 de la mañana, a veces más temprano o a veces más tarde. El trabajo me gusta, además, con eso estoy pagándome la preparatoria. Ya ando en el último año, y bueno, en esa ocasión, a mi cuadrilla y a mí nos tocó llegar como a la medianoche. Mis compañeras y compañeros nos separamos, y a mí me tocó limpiar cerca de una fuente que se le conoce como la Fuente de Poseidón, al centro de la Alameda. Estaba barriendo y traía audífonos, cuando siento que alguien me estira el pantalón y me jala hacia abajo. Volteo y era una niña como de unos 5 o 6 años. Traía los ojos llorosos y un vestido bastante sucio. Me dijo que estaba perdida, que la ayudara a encontrar a sus padres. Me agaché para estar a su altura, es decir, en cuclillas, y le dije que en dónde los había visto por última vez. La niña me respondió con algo que me dejó helada. La niña me dijo con una voz bastante suavecita y muy despacio: «Es que mis padres están muertos». «¿Cómo?», le contesté yo. «Sí, es que mis padres se murieron y me dejaron aquí sola», me respondió de nuevo. Yo le dije: «O sea, ¿eres huérfana?». Se me quedó viendo y se echó a correr rumbo a Bellas Artes y se perdió. Te estoy hablando que a esa hora todavía hay algunas personas caminando por la Alameda. No muchas, pero sí. Y en eso que llega una de mis compañeras de limpia, con quien mejor me llevo, y me dijo: «Ahora, ¿con quién estás hablando, loca?». Le dije de inmediato que estaba hablando con una niña bien rara que estaba perdida. Mi amiga me dijo que se acercó a mí porque me vio en cuclillas y hablando sola. Le contesté que no me bromeara así porque a mí sí me dan mucho miedo esas cosas. Me dijo que no me bromeaba, que por eso se acercó para ver qué estaba haciendo. Le conté lo de la niña que se me apareció y mi amiga me juraba que por nada del mundo ella vio a alguna niña hablando conmigo. Sentí como un balde de agua fría. Ya ni limpié esa área porque sí sentí que la niña estaba por ahí observándome. Al terminar el turno, yo sí venía sacada de onda. ¿Será que esa niña sí era un fantasma y está penando por el parque de la Alameda? Yo desde ese día pido que me dejen limpiando sobre la avenida Juárez, ya que me da miedo encontrarme de nuevo a la niña fantasma de la Alameda. La bola de fuego de la Alameda Central. Yo fui policía del Distrito Federal cuando aún se llamaba así. Me encontraba dándome el rondín por la noche por ahí de las 2 de la mañana en la Alameda Central. En ese entonces solo nos quedábamos caminando por la Alameda por cualquier anomalía, que comúnmente era con gente que vivía en la calle. Pero en una ocasión, uno de mis compañeros me avisó y me dijo: «Oye, ahí en el centro de la Alameda parece ser que están prendiendo una fogata». Volteé y en efecto, así que nos apresuramos para ir al lugar. Pensamos que podría tratarse de personas de la calle prendiendo el fuego para el frío,
y ya estábamos a punto de pedir el apoyo para, en todo caso, trasladar al responsable a la agencia. Pero conforme nos íbamos acercando, no veíamos a nadie, pues como te comento, ya era de madrugada. El fuego nos deslumbraba y no podíamos ver quién era el que estaba realizando tal fogata. Y ya justo cuando estábamos como a 5 metros de llegar, la bola de fuego se elevó y se fue con una velocidad impresionante hacia el cielo y se fue perdiendo. Mi compañero y yo nos quedamos muy impresionados. El piso donde se estaba quemando no tenía nada, ningún rastro de fuego o cenizas. ¿Qué es lo que ocasionaba el incendio? Nos asustamos, pues no sabíamos qué era lo que sucedía y qué era esa bola de fuego. Volteamos para todos lados, pero no había gente que se percatara de lo que nosotros vimos. Pasaban algunos autos en las avenidas a un costado, pero nada. Reportamos el hecho con nuestros superiores, pero no nos dieron crédito a lo sucedido. Mi compañero me dijo que eso era una bruja y que era extraño que bajaran a la ciudad, pues comúnmente se encuentran en zonas oscuras y en los cerros, pero esa bruja algo tenía que estar haciendo ahí. Yo, como soy algo escéptico, dudé un poco, pero le doy el beneficio de la duda porque no encuentro explicación alguna. Leobarda, la bruja de la Alameda Central. Esta noticia se hizo viral en redes sociales, pues un usuario de TikTok que aparece como Terror México 2023 y la cuenta Terror en Tlatelolco difundieron unos videos de una supuesta bruja que se aparece en la Alameda Central realizando un ritual con una veladora y hablando en una extraña lengua, lo que ha sorprendido a quienes pasean por el lugar a altas horas de la noche. La bruja es una mujer de edad avanzada que viste ropa de color negro y en su andar por la Alameda Central de pronto se detiene, se agacha, forma signos con la cera de su veladora y recita frases en una extraña lengua, situación que ha ocasionado miedo a quienes la observan. La persona que grabó el video aseguró que un sujeto se acercó a la bruja y juntos comenzaron a realizar una invocación. El hombre le pidió a la bruja que le quitara a sus enemigos para traerle una ofrenda, por lo que la bruja comenzó a hacer un círculo y una estrella con la cera de la veladora. Sin embargo, la bruja lanzó una advertencia a quienes la grabaron. Dicen que la bruja ha comentado que tiene como nombre Leobarda y que no le gusta que hablen con ella. Aquí te dejo unas imágenes y un extracto del video para que me des tu opinión. También te voy a dejar los enlaces del video completo en la descripción para que vayas y comentes. Parte 2 de la bruja Leobarda. Nos daba miedo grabar de cerca porque un hombre llegó a invocar algo con ella. Este señor le decía: quita mis enemigos y te traigo una ofrenda. Ay, nanita, alcanzamos a ver que estaba haciendo un círculo y una estrella con la cera de su veladora. ¿Qué pedo? Nos adelantamos para seguir grabando desde lejos y cuando pasó cerca de nosotros se nos puso la piel chinita. Y de la risa pasamos al miedo. La anciana continuó caminando y hablando sola por la Alameda de la Ciudad de México. A lo lejos escuchamos: soy Leobarda, continúen su camino o les mando a mis muertos. ¿Alguien más la ha visto? Like para parte 3. Interesante, ¿no es así? ¿Qué crees que sea? Cuéntame en los comentarios si te ha pasado algo paranormal en la Alameda Central para realizar un segundo capítulo. Aún quedan muchas historias. Espero que este video te haya gustado. Si fue así, por favor dale like, comparte y suscríbete al canal. También me puedes mandar por Instagram o Facebook de Metro Tacubaya alguna historia paranormal para contarla en este espacio. Soy el tío Taku y cuando te subas al metro, por favor, permite el libre cierre de puertas.